Recientemente, hemos sido testigos de una escena sacada directamente de una superproducción de Hollywood. Joaquín Guzmán López, el hijo del tristemente célebre El Chapo, supuestamente escenificó la dramática detención de Ismael El Mayo Zambada. En un giro sorprendente, Guzmán López no solo se entregó, sino que supuestamente también entregó a El Mayo a agentes estadounidenses. ¿Fue un caso de traición, un intercambio planeado o algo más siniestro como un secuestro? La detención de El Mayo ha sacudido las relaciones entre Estados Unidos y México, poniendo de manifiesto los problemas de su asociación. También ha puesto en jaque al cártel de Sinaloa, lo que podría desencadenar conflictos internos y alterar la dinámica del narcotráfico. Conozcamos todos los detalles en este video. La captura de El Mayo, Ismael El Mayo Zambada, capo mexicano de la droga y actual líder del cártel de Sinaloa, ha sido detenido por agentes estadounidenses en una operación llevada a cabo por el FBI, Federal Bureau of Investigation, y el HSI, Homeland Security Investigations. El 25 de julio, los agentes estadounidenses detuvieron a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Guzmán López había planeado entregarse y preparar la detención de Zambada. Fueron detenidos después de que su avión aterrizara en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el hijo de El Chapo había aceptado entregarse a las autoridades estadounidenses. Mencionó que el gobierno estadounidense había reconocido las negociaciones con Joaquín Guzmán López y pidió poner fin a las especulaciones hasta que se diera a conocer el informe completo. Las autoridades mexicanas solicitaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos un informe detallado que incluyera el plan de vuelo y los detalles de la detención. El Departamento de Justicia confirmó que Guzmán López había considerado entregarse, pero nunca lo había dejado claro hasta la detención. El presidente López Obrador ha prometido compartir la información proporcionada por la administración Biden. México mantiene canales de comunicación con EEUU, a través del Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como entre el Departamento de Justicia y la Procuraduría General de la República. Han surgido tres teorías principales sobre la detención de Zambada. ¿Fue secuestrado por Guzmán López, engañado para subir al avión o se entregó voluntariamente? Zambada, de 76 años, tiene problemas de salud y se ha declarado inocente de 7 cargos en Texas. A pesar de las versiones contradictorias, hay rumores de que Washington ha contactado en secreto con El Mayo y los Chapitos, los 4 hijos de El Chapo, durante años. La detención de El Mayo, dadas sus amplias conexiones políticas, plantea la posibilidad de que revele colusiones entre el crimen organizado y los políticos mexicanos. López Obrador ha declarado que cualquier revelación de Zambada no perjudicaría a su administración y ha pedido total transparencia. El piloto que inicialmente se pensó que estaba implicado fue implicado por error, y hay confusión sobre el punto de partida y el plan de vuelo del avión. Los representantes legales de Zambada y Guzmán López niegan que hayan aceptado entregarse, lo que contradice las afirmaciones de las autoridades estadounidenses y mexicanas. A pesar de la importancia simbólica de las detenciones en la guerra contra el narcotráfico, el tráfico de drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México continúa. Recientemente, la patrulla fronteriza estadounidense incautó una cantidad récord de fentanilo en Arizona, una zona controlada por el cártel de Sinaloa. La administración del presidente López Obrador está intensificando sus esfuerzos para detener a los principales miembros del cártel con el fin de reducir el poder del crimen organizado en México. El objetivo es desarticular las operaciones del cártel y mejorar la seguridad nacional. Esta iniciativa pretende reforzar la confianza de los ciudadanos en las fuerzas del orden y reducir la influencia del cártel en la sociedad. Al perseguir a grandes criminales como Zambada, el gobierno espera debilitar al cártel y hacer de México un país más seguro. El presidente López Obrador hizo hincapié en la necesidad de abordar las causas profundas de la drogadicción y el tráfico de drogas, y espera tener un conocimiento más claro de la situación antes de que comience el juicio en Estados Unidos, que podría durar meses o años, dijo un corresponsal de BBC News. El hombre que fue capaz de engañar a la policía durante 40 años de negocio, al final fue detenido porque le engañaron. El Mayo, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, había eludido a las autoridades estadounidenses durante décadas. Era conocido por orquestar una sofisticada operación para introducir drogas ilícitas, especialmente fentanilo, en Estados Unidos. Su captura, junto con la de Guzmán López, fue una sorpresa, sobre todo para las fuerzas de seguridad mexicanas, que no estaban informadas de antemano. La capacidad de El Mayo para eludir la captura durante tanto tiempo contrasta con la de El Chapo,
que fue detenido en múltiples ocasiones y se fugó 2 veces de prisiones mexicanas antes de su extradición final a Estados Unidos en 2017. En una rara entrevista de 2010, el Mayo reconoció que había escapado por poco de la captura muchas veces, a diferencia del Chapo, a quien describió como descuidado. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, describió al cártel de Sinaloa como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas. Ambos hombres se enfrentan a múltiples cargos relacionados con su papel en las operaciones de fentanilo del cártel. La detención de El Mayo supone una importante victoria para las fuerzas del orden estadounidenses, que le perseguían desde hacía tiempo. Ismael El Mayo Zambada apareció enfermo y en silla de ruedas durante su vista judicial en El Paso, Texas. A pesar de su apariencia, los cargos en su contra son graves y se remontan a 2012. Estos cargos incluyen secuestro, tortura y asesinato. Tras una breve audiencia de 7 minutos, los abogados de El Mayo no hablaron con los medios de comunicación, diciendo sin comentarios. Alguaciles de EEUU estaban apostados fuera y dentro del edificio federal en el centro de El Paso, cerca de la frontera entre EEUU y México. Joaquín Guzmán López compareció ante el Tribunal Federal de Chicago, donde se enfrenta a cargos junto a su padre y El Mayo. Los abogados confirmaron que no hay ningún acuerdo con el gobierno. Según un expediente judicial de 2012, El Mayo está acusado de supervisar a 3 docenas de miembros del cártel que secuestraron y asesinaron a 4 personas en una boda en una iglesia mexicana hace 14 años, incluido el novio. Un miembro del escuadrón de sicarios testificó que todas las víctimas fueron torturadas y asesinadas. Varias personas ya han sido procesadas por estos asesinatos en bodas, que formaban parte de una guerra de cárteles en México. Los cargos que se le imputan actualmente a El Mayo incluyen conspiración, explotación de una empresa criminal continuada, tráfico de drogas y blanqueo de dinero. A pesar de estar bajo custodia federal, El Mayo vestía ropa informal en el tribunal, incluida una sudadera en la que se leía Carpe Diem, que significa aprovecha el día. Dado que El Mayo era un líder clave, su detención podría acarrear varias consecuencias para el cártel. El cártel de Sinaloa podría experimentar luchas internas por el poder, especialmente entre las facciones leales a El Mayo y las relacionadas con los hijos de Joaquín, El Chapo, Guzmán. Esta incertidumbre podría dar lugar a conflictos por el liderazgo y la influencia. Las condiciones actuales sugieren que, aunque no ha habido violencia inmediata ni represalias, el potencial de disputas internas sigue siendo alto. Los rivales del cártel, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, también podrían ver en esta situación una oportunidad para ganar terreno. A raíz de la detención de El Mayo, existe preocupación por posibles desenlaces violentos. Por ejemplo, disputas por el liderazgo dentro del cártel, conflictos con grupos rivales o incluso represalias por parte del propio cártel. Además, las autoridades estadounidenses y mexicanas están vigilando de cerca la situación para gestionar cualquier amenaza emergente. A pesar de la detención de figuras clave, el narcotráfico puede continuar, ya que la estructura operativa del cártel permanece prácticamente intacta. La situación sigue siendo fluida, y el impacto sobre el tráfico de drogas y la dinámica del cártel se desarrollará con el tiempo. Tras la detención de El Mayo, han aumentado las tensiones entre Estados Unidos y México, lo que ha tensado su relación. Al mismo tiempo, el cártel de Sinaloa está reaccionando a esta importante perturbación. A continuación, analizaremos los detalles de estos acontecimientos y su impacto en ambas partes. ¿Qué está pasando en EU tras la detención de El Mayo? La captura de Ismael El Mayo. Zambada, uno de los principales capos de la droga en México, fue aclamada como un gran éxito en la guerra de Estados Unidos contra las drogas. La DEA, el FBI y el Departamento de Justicia lo calificaron de importante golpe al cártel de Sinaloa. Sin embargo, en México, la reacción fue menos dinámica. Casi 2 semanas después de la detención, siguen sin estar claros los detalles sobre cómo Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, acabaron en un avión con destino a El Paso, Texas. También han surgido preocupaciones sobre el mensaje que Washington está enviando, la información que tenía la Casa Blanca y la posibilidad de una operación extraterritorial, tensando las relaciones entre Estados Unidos y México. La captura de Zambada, que se produjo sin ayuda mexicana, supuso la primera vez en más de 5 décadas que se enfrentaba a la cárcel. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su gobierno solo fue informado minutos después del arresto y enfatizó que ninguna agencia mexicana estuvo involucrada. Las autoridades mexicanas han solicitado un informe formal a Estados Unidos para aclarar la situación, sobre todo en lo que respecta a la supuesta entrega de Guzmán López.
La analista internacional Pia Tarasena cree que la detención señala un cambio en la paciencia de Estados Unidos con el narcotráfico y refleja una postura dura en medio de la campaña presidencial estadounidense. Sugiere que las agencias de seguridad estadounidenses actuaron de forma independiente, posiblemente sin pleno conocimiento de la Casa Blanca. La detención de Zambada también ha añadido tensión a las relaciones entre Estados Unidos y México, que han sido tensas desde la detención y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos en 2020. La exembajadora mexicana Marta Bárcena señala que una ley de 2021 que limita las acciones de los agentes extranjeros dañó aún más la confianza entre ambos países. Las recientes acusaciones contra la administración de López Obrador han profundizado este distanciamiento. A pesar de estos problemas, López Obrador ha adoptado una respuesta mesurada, probablemente para evitar una escalada de las tensiones durante un año electoral en ambos países. En este enfoque también influyen la sólida relación comercial y otras cuestiones bilaterales, como la migración. Además, preocupa lo que Zambada pueda revelar sobre sus conexiones con las autoridades mexicanas. El presidente mexicano ha instado a tener paciencia hasta que EEUU ofrezca más detalles. El futuro de las relaciones entre EEUU y México, especialmente en materia de seguridad, dependerá de los resultados de las elecciones presidenciales en EEUU y de la nueva administración mexicana encabezada por Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre. La detención de Zambada marca un momento crucial para las dos naciones. Los enfrentamientos entre la facción de El Mayo Zambada y el ejército continúan en Culiacán, Sinaloa, con el resultado de 5 muertos y varios heridos. El presidente López Obrador, que estuvo ayer en Dos Bocas, aún no ha comentado la situación. Por otro lado, Ismael El Mayo Zambada enfrenta 7 cargos por delitos graves en Estados Unidos, entre ellos posesión de armas, delincuencia organizada, blanqueo de dinero, tráfico de drogas, incluido el fentanilo, y conspiración para asesinar a narcotraficantes rivales. El Mayo, que tiene 76 años, se declaró anteriormente inocente de todos los cargos. La Fiscalía ha pedido más tiempo para tramitar el caso debido a la gran cantidad de pruebas y a la complejidad de los delitos. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, El Mayo fue visto en silla de ruedas y no asistió a la vista preliminar, optando por renunciar a su derecho a estar presente. La defensa del Mayo ha alegado que fue secuestrado y traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y que no se entregó voluntariamente. Sin embargo, otras fuentes lo rebaten, sugiriendo que tanto El Mayo como Guzmán López se entregaron voluntariamente tras negociar con las autoridades estadounidenses. La situación se complica aún más por los informes contradictorios sobre los detalles de su detención y las investigaciones en curso sobre los acontecimientos que la rodearon. En términos jurídicos, los cargos contra El Mayo forman parte de un caso más amplio que implica graves delitos cometidos en varios estados de Estados Unidos. Las acusaciones incluyen la participación en actos violentos contra rivales y la gestión de importantes operaciones delictivas. La causa judicial sigue su curso, con la posibilidad de que El Mayo se enfrente a cargos adicionales o llegue a un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses. El resultado de su caso tendrá un impacto significativo en el futuro del cártel de Sinaloa y sus operaciones. Ismael El Mayo Zambada será trasladado en breve de El Paso a Nueva York para ser juzgado por cargos federales. Tras su detención, Joaquín Guzmán López fue trasladado en avión a Chicago al día siguiente, mientras que Zambada permaneció en El Paso para hacer frente a cargos como conspiración y narcotráfico. Aunque Zambada ya ha comparecido ante el Tribunal de El Paso, su próxima vista está fijada para el 9 de septiembre. Zambada se enfrenta a cargos adicionales en Brooklyn, Illinois, California y Washington, D.C. El Departamento de Justicia planea trasladar su juicio al Distrito Este de Nueva York, donde fue juzgado y condenado su ex-socio Joaquín El Chapo Guzmán. El abogado de Zambada confirmó que el juicio se trasladará a Nueva York, pero aún no se ha fijado la fecha exacta del traslado. Se han planteado preocupaciones sobre los riesgos de seguridad de mantener a Zambada en El Paso debido a su proximidad a México y a los cárteles. El Departamento de Justicia no ha querido hacer comentarios al respecto. Para tener una visión completa, echemos un vistazo al cártel de Sinaloa. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo dirige ahora? ¿Y a qué se dedica? Además, cómo El Mayo y El Chapo están vinculados y lo que esto significa para el cártel. Historia e influencia del cártel de Sinaloa. Ismael Mario Zambada García, conocido como El Mayo, es uno de los capos de la droga más poderosos y escurridizos de México. Nacido el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Culiacán, Sinaloa, Zambada es una figura central del cártel de Sinaloa, una organización criminal global.
A lo largo de más de 5 décadas, ha construido un imperio que trafica con grandes cantidades de drogas como cocaína y heroína hacia Estados Unidos. Zambada comenzó su carrera delictiva como coordinador logístico del cártel, ascendiendo rápidamente en el escalafón. A lo largo de los años, trabajó estrechamente con otras figuras importantes, como Joaquín, El Chapo, Guzmán y Héctor Luis Palma Salazar. Tras la desintegración de la organización original de traficantes, dirigida por Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989, Zambada, junto con sus socios, tomó el control de lo que hoy es el Cártel de Sinaloa. Bajo su liderazgo, las operaciones del cártel se expandieron por todo México y hasta Estados Unidos, utilizando diversos métodos de transporte, como aviones, barcos y túneles. A pesar de ser uno de los hombres más buscados tanto en México como en Estados Unidos, Zambada consiguió evitar su captura durante décadas. Durante años, fue el último fugitivo que quedaba en la lista mexicana de los 37 capos de la droga más buscados, hasta su detención en julio de 2024 en El Paso, Texas. Su captura marcó un momento importante en la historia del cártel, donde había sido el líder indiscutible desde la captura de El Chapo en 2016. En el plano personal, Zambada está casado con Rosario Niebla Cardosa y tiene al menos 8 hijos. Su familia está profundamente involucrada en las actividades del cártel, con varios de sus hijos e hijas desempeñando papeles activos en la organización. Su vida ha estado llena de éxitos y pérdidas, como la muerte de su yerno y la detención de muchos de sus familiares. La historia de Zambada sigue desarrollándose, tanto en la realidad como en la cultura popular, donde aparecen personajes basados en él en programas como El Chapo. Su nombre, El Mayo, sigue siendo sinónimo de poder, influencia y las complejidades del narcotráfico. Ahora bien, si hablamos de la historia del Cártel de Sinaloa, es importante entender que esta organización, también conocida como la Organización Guzmán-Zambada o el Cártel del Pacífico, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los sindicatos de narcotraficantes más poderosos y violentos del mundo. El cártel se originó a finales de la década de 1960, cuando Pedro Avilés Pérez, pionero del contrabando de drogas mexicano, lo fundó en Sinaloa, México. Pérez desempeñó un papel decisivo en el uso de aviones para introducir marihuana en Estados Unidos, sentando las bases de las futuras operaciones del cártel. A finales de la década de 1970, el cártel entró en una nueva fase con la formación del Cártel de Guadalajara, cofundado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Bajo su liderazgo, el cártel controló rutas clave del narcotráfico a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos durante la década de 1980. Sin embargo, tras la detención de Gallardo en 1989, el cártel se fracturó en organizaciones más pequeñas, incluido lo que hoy conocemos como el Cártel de Sinaloa. Durante las décadas de 1990 y 2000, bajo el liderazgo de figuras notorias como Joaquín, El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa se expandió significativamente. Diversificaron sus operaciones, traficando no solo con marihuana, sino también con cocaína, metanfetamina y heroína. Este periodo estuvo marcado por intensos conflictos con cárteles rivales y autoridades mexicanas. A pesar de las múltiples detenciones y de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, el cártel siguió prosperando, empleando técnicas avanzadas de contrabando, incluidos sofisticados túneles bajo la frontera entre México y Estados Unidos. A principios de la década de 2000, el cártel se había convertido en la fuerza dominante del narcotráfico en México, con operaciones que se extendían por Estados Unidos, Latinoamérica e incluso regiones tan lejanas como Filipinas. La comunidad de inteligencia estadounidense considera al Cártel de Sinaloa la mayor y más poderosa organización de narcotráfico del mundo, superando incluso al infame Cártel de Medellín de Colombia. Incluso tras la detención de líderes clave como El Chapo Guzmán en 2016, el cártel sigue siendo el cártel de la droga más dominante de México, ahora dirigido por El Mayo, Zambada y los hijos de Guzmán. La continuidad de sus operaciones subraya la significativa influencia del cártel en el tráfico internacional de drogas, alimentado por la continua demanda mundial de estupefacientes. El impacto del cártel no se limita al tráfico de drogas, sino que se extiende a importantes consecuencias sociopolíticas, tanto en México como en el extranjero. A finales de la década de 1980, el Cártel de Sinaloa se convirtió en la organización narcotraficante más poderosa de México, según la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA. Con el paso de los años, el cártel creció significativamente, hasta convertirse en uno de los sindicatos criminales más grandes e influyentes del mundo. A mediados de la década de 1990, se le comparaba en tamaño con el infame Cártel de Medellín, con operaciones que se extendían por todo el mundo. Las actividades del cártel se han caracterizado por sus innovadoras técnicas de contrabando,
en particular el uso de sofisticados sistemas de túneles para transportar drogas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Estos túneles, que a menudo se encuentran en California y Arizona, han sido un sello distintivo de las operaciones del cártel, ya que les permiten transportar grandes cantidades de droga sin ser detectados. El primero de estos túneles se descubrió en 1990, y desde entonces se han encontrado muchos más, todos ellos relacionados con el cártel de Sinaloa. La influencia del cártel de Sinaloa se extiende por todo México, con presencia en al menos 22 de los 31 estados del país. Operan con fuerza en la región del Triángulo de Oro, formada por Sinaloa, Durango y Chihuahua, que es una de las principales productoras de opio y marihuana. Aunque el cártel trafica con diversas sustancias ilícitas, es especialmente conocido por su comercio de cocaína y opiáceos, incluida la heroína y, más recientemente, el fentanilo. El cártel desempeñó un papel importante en el fomento de la epidemia de opioides en Estados Unidos, que comenzó con la heroína a mediados de la década de 2010 y más tarde vio un aumento en el tráfico de fentanilo, contribuyendo a la crisis de drogas más mortífera de la historia de Estados Unidos. Las operaciones del cártel de Sinaloa no se limitan a México. Han establecido fuertes conexiones internacionales, especialmente en América Latina, donde colaboran estrechamente con diversas organizaciones delictivas para controlar el tráfico de drogas. Su red se extiende por América Central y del Sur, el Caribe e incluso Canadá y Europa, lo que los convierte en una empresa criminal verdaderamente global. En Estados Unidos, el cártel tiene importantes operaciones en las principales ciudades, sobre todo en centros de distribución como Chicago, San Diego y Atlanta. Están muy implicados en el tráfico de metanfetamina, a pesar de la relativamente baja demanda de esta droga en algunas zonas. Además, el cártel ha establecido operaciones de cultivo de marihuana a gran escala en los remotos bosques y desiertos de California, donde aprovechan la vasta naturaleza salvaje del estado para cultivar y distribuir la droga. La influencia del cártel en México se ve reforzada por su presunta connivencia con las fuerzas federales mexicanas. Numerosos informes sugieren que elementos de la policía y el ejército mexicanos han colaborado con el cártel de Sinaloa para debilitar a organizaciones rivales, sobre todo en el Valle de Juárez. Estas acusaciones están respaldadas por testimonios de antiguos mandos policiales y agentes de la DEA, que afirman que el cártel ha sobornado a funcionarios para hacerse con el control de regiones clave y proteger sus operaciones de las fuerzas del orden. El alcance del cártel se extiende más allá de México y Estados Unidos. Han establecido alianzas con organizaciones delictivas de todo el mundo, incluidas tríadas chinas que suministran precursores químicos para drogas sintéticas como la metanfetamina y el fentanilo. Estas alianzas internacionales han permitido al cártel de Sinaloa dominar el tráfico mundial de drogas, convirtiéndolo en una de las organizaciones delictivas más poderosas y peligrosas de la historia. El cártel de Sinaloa ha sido durante mucho tiempo uno de los principales actores del tráfico mundial de drogas, especialmente en la distribución de cocaína. Durante la década de 2000, y probablemente todavía hoy, un grupo conocido como la Organización Herrera colaboraba estrechamente con el cártel, transportando grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hasta Guatemala. Desde allí, la droga se introducía de contrabando en México y, finalmente, en Estados Unidos. Se calcula que entre 600.000 y 800.000 libras de cocaína pasan por Guatemala cada año en su viaje hacia el norte. Las conexiones del cártel llegan hasta Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Los grupos de narcotraficantes colombianos, incluidos los de Cali y Medellín, suministran al cártel de Sinaloa grandes cantidades de la droga, que el cártel traslada después a través de la frontera estadounidense a estados como Arizona, California, Texas y Nueva York. Con los años, el cártel de Sinaloa se ha arraigado profundamente en Colombia, no solo como comprador, sino como socio, financiando y apoyando a diversos grupos paramilitares locales implicados en el tráfico de drogas. Incluso han empezado a cultivar coca ellos mismos, sobre todo en las regiones de Colombia, donde la presencia del cártel es más fuerte. La influencia del cártel se extiende más allá de Colombia, llegando a otros países sudamericanos como Venezuela y Ecuador, que se han convertido cada vez más en actores clave del tráfico de cocaína. En Ecuador se incautó un importante cargamento de cocaína en 2021, lo que dio lugar a una serie de violentas represalias. El cártel de Sinaloa tiene una larga relación con el grupo criminal más poderoso de Ecuador, los choneros, que les han ayudado a mover cocaína rápidamente desde Colombia hasta la costa. Los choneros, a pesar de enfrentarse a retos de bandas más pequeñas y conflictos internos, siguen siendo una parte crucial de las operaciones del cártel en Ecuador. Además de la cocaína, el cártel de Sinaloa se ha implicado mucho en la producción y distribución de fentanilo.
un opioide sintético mucho más potente y rentable que la heroína. El fentanilo es más barato y fácil de producir porque no requiere cultivos ni recursos naturales, solo los precursores químicos adecuados, la mayoría de los cuales proceden de China. Estas sustancias químicas se procesan en los laboratorios de los cárteles, a menudo ocultos en ciudades como Mazatlán, y luego se introducen de contrabando en Estados Unidos, donde la droga se vende con un enorme sobreprecio. Las operaciones de fentanilo del cártel han tenido consecuencias devastadoras, ya que la droga ha contribuido a un aumento de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. La DEA informó de que una sola pastilla de fentanilo podía producirse por tan solo $1 y venderse por al menos 10 veces esa cantidad. Para hacer la droga aún más peligrosa, el cártel ha estado mezclando fentanilo con heroína, una combinación que ha provocado innumerables sobredosis accidentales. El fentanilo no es la única droga sintética con la que trafica el cártel. También están implicados en la producción de metanfetamina, sobre todo en el norte de México, con regiones como Baja California y Sonora convertidas en centros de producción de metanfetamina. El cártel ha conseguido dominar el mercado de la metanfetamina en Estados Unidos. El proceso de fabricación de la metanfetamina, al igual que el del fentanilo, no requiere cultivo, lo que facilita al cártel la producción y distribución de grandes cantidades de la droga. Los productos químicos necesarios para la producción de metanfetamina suelen llegar a los puertos mexicanos procedentes de países como China, antes de ser transportados a laboratorios ocultos y luego al otro lado de la frontera. Las operaciones del cártel han tenido un profundo impacto en México y más allá. Su influencia se ha infiltrado en varios niveles de gobierno, con acusaciones de corrupción y connivencia a todos los niveles, desde las fuerzas de seguridad locales hasta el ejército. La violencia asociada a sus actividades ha asolado comunidades, provocando altos niveles de delincuencia y miedo. Ciudades como Ciudad Juárez se han hecho tristemente famosas por la brutalidad asociada a las operaciones del cártel, que incluye secuestros, ejecuciones públicas y fosas comunes. Más allá de México, el alcance del cártel se extiende por toda América Latina, y sus actividades contribuyen a la violencia y la inestabilidad generalizadas. El paso del dominio colombiano al mexicano en el tráfico de drogas ha provocado una feroz competencia entre las organizaciones de narcotraficantes, tanto dentro de México como en toda la región. Esta competencia se ha traducido en sangrientos conflictos por el control de las principales rutas de tráfico y zonas de producción de drogas. En Estados Unidos, el impacto de las operaciones de los cárteles es evidente en la actual epidemia de drogas. La afluencia de estupefacientes, especialmente opiáceos como el fentanilo, ha alimentado una crisis de adicción y muertes por sobredosis. La violencia asociada al narcotráfico también se extiende a las regiones fronterizas de Estados Unidos, con tiroteos, secuestros y otros delitos cada vez más comunes en estas zonas. A pesar de la devastación que causan, el cártel de Sinaloa también se ha convertido en parte de la cultura popular. El cártel y sus líderes, especialmente Joaquín "El Chapo" Guzmán, han sido objeto de numerosos documentales, libros e incluso canciones. Los narcocorridos, un género musical que glorifica el narcotráfico, suelen incluir historias sobre las hazañas del cártel, mientras que la cultura pop estadounidense también ha recogido la fascinación por la vida de los cárteles. A medida que el cártel sigue evolucionando, también lo hace su influencia, dejando un rastro de destrucción por toda América, al tiempo que consolida su lugar en el comercio mundial de la droga. La reciente detención de Ismael "El Mayo" Zambada ha desatado una gran inquietud sobre el futuro del cártel de Sinaloa y la posibilidad de que aumente la violencia en México. Vanda Felbab Brown, investigadora de la Brookings Institution y experta en mercados de la droga y políticas antinarcóticos, compartió sus puntos de vista con la CNN, subrayando que es probable que este hecho provoque un aumento de la violencia. Según Felbab Brown, Zambada era conocido por su enfoque diplomático a la hora de gestionar conflictos y negociar acuerdos con grupos criminales rivales para minimizar la violencia. Entre todos los jefes del narcotráfico, era el que tenía la cabeza más fría, señaló Felbab Brown. Aunque algunos expertos especulan con la posibilidad de que las luchas internas supongan el fin del cártel de Sinaloa, Felbab Brown advirtió de que esto podría no traducirse en una disminución de la violencia del narcotráfico. En su lugar, otros poderosos cárteles mexicanos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, están preparados para llenar cualquier vacío que deje el posible declive del cártel de Sinaloa. Esto tendría efectos dominó muy complicados en los mercados mundiales de la droga, advirtió Felbab Brown. Pero mientras exista el CJNG, acabaremos con un mercado de la droga a nuestras puertas, dirigido por un grupo mucho más vicioso, mucho más desagradable y mucho menos contenido que el actual. ¿Te ha gustado este vídeo?
Pulsa la tarjeta de tu pantalla para ver más contenidos increíbles.